que de acuerdo al artículo se dio el control del partido a Tony Saca en el 2003. Y suena también el nombre del exdiputado Deming, quien en ese entonces era asesor de la presidencia en temas de seguridad. Mire qué bonito trabajar para el gobierno salvadoreño. En total, si se suman los montos destinados vía cheques al partido político Arena y a funcionarios de gobierno, dirigentes y dirigentes del partido, la cifra sobrepasa los 9 millones de dólares. Mire qué increíble esto. Un partido político utilizando dinero del pueblo. Un pueblo que todos los días tiene que dejar a su país para recorrer una aventura casi imposible de llegar al norte. Algunos no llegan nunca. Algunos quedan desaparecidos en los grandes desiertos que tienen que cruzar porque en su país no hay fondos. Bueno, el artículo nos dice que esa maquinaria también benefició a la señora de Saca, la ex primera dama, cuya tarjeta de crédito fue cancelada con esos fondos. Mire que mientras los niños del Salvador se van a dormir con hambre, aquí nos está hablando que las tarjetas de crédito han sido canceladas, pagadas con fondos del Estado. Y también dice que entre otros beneficiarios también se incluyen a Copreca, que es una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas, mire, del señor Gutiérrez, quien fue ministro hasta el 2007 y amigo personal del señor Saca. Copreca, dice el artículo, que desfalcó más de 7 millones de dólares en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, y aunque quien celebró los contratos irregulares con la compañía fue el propio Gutiérrez, la Fiscalía solo mantiene abierta una investigación en contra del segundo ministro de Obras Públicas de Saca, el señor Nieto. Mire lo que hace la Fiscalía entonces. Todos los aparatos, instituciones del Estado envueltos directamente en la industria. Se ha convertido ya en una industria lo que es desfalcar al Estado. Aparece, dice aquí el artículo, que uno de los beneficiarios fue también la embajada de China, o sea, Taiwán, porque ese es a lo que ellos se refieren. Y la corporación Redes, una empresa de publicidad cuyo propietario es el segundo ministro de Hacienda de la gestión Saca, el señor Handal. Dice aquí el artículo que fue ministro del 2006 al 2009. Bueno, la Fiscalía anunció el desfalco de al menos 246 millones de dólares, pero en la realidad, dice el Faro, el monto debería de ser, será y va a ser más grande. En el requerimiento fiscal, la Fiscalía dijo que
han sido mínimo por lo menos 251 millones de dólares. La fiscalía dice que, mire qué caso más excepcional, que por lo menos 116 millones fueron cobrados en efectivo. ¿Cómo es que se logra hacer una operación de tan magno tamaño en tiempos en donde todo se sabe? Y en una situación en donde las leyes bancarias del país obligan a los bancos a declarar, a informar al gobierno de movimientos de acuerdo a la propia ley que sobrepasen los $10,000. Aquí estamos hablando de 116 millones fueron cobrados en efectivo. Mire qué cosa. Los fiscales dicen que han encontrado 14 cuentas que fueron creadas en secreto. Y dice el artículo que fueron ignoradas por la Corte de Cuentas. Institución que controla otro partido político que viene desde los años de 1800 y algo, y que a través de los tiempos nadie los ha movido de la Corte de Cuentas. Ha sido una propiedad privada del PCN, otro partido político. Este partido político se une también a los partidos políticos ultraderechistas que son parte de esta industria del saqueo. Habla que en el 2009 el señor Contreras, el presidente del ente contralor, entregó a Saca credenciales de una gestión transparente. Oiga. Años después, el señor Saca buscaría este partido para intentar sin éxito ganar por segunda vez. Ustedes se podrán imaginar que el señor Saca, mire qué excepcional, participa en el proceso electoral del 2014, habiendo cometido todos estos crímenes en el pasado. Y bueno, se logró un gran número de votos en las elecciones del 2014. El Salvador, definitivamente el país de la sonrisa para estos individuos. Y dice, mire, el 1 de junio del 2014, un sonriente Saca asumió la presidencia de El Salvador prometiendo impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente. Sin un solo minuto de descanso. El artículo dice que así dijo el señor Saca. Y el mismo artículo dice también que la fiscalía sostiene que si hay algo en lo que el gobierno de Saca no descansó fue en su empeño de sustraer fondos públicos. Y que esta es una industria tan compleja y tan pesada que requiere de mínimo 4 años. Entonces, a eso se dedicó el gobierno. Ese mismo día dice que Saca decretó un reglamento para manejo de gastos reservados, los cuales la misma fiscalía ha dicho y los declaró inconstitucional.
comentando con mis amigos en Europa, me decían que, bueno, El Salvador entonces es un paraíso fiscal. El Salvador es un lugar en donde se debería de declarar el Salvador de los corruptos y saqueadores. Y me dice mi colega allá en Suiza que recientemente una ministra fue despedida y multada y dejó de ser ministra. ¿Por qué? No porque se robó 246 o 50 millones de dólares, no. Porque aparentemente se pasó del límite alcohólico de bebida que un funcionario público está permitido. En el equivalente de El Salvador sería tomarse más de 2 cervezas. Luego, comentando esto con un colega también en El Salvador, me dice, si así fuera aquí en El Salvador nos quedamos sin funcionarios, sin diputados, sin ministros en 24 horas. Mire usted. Y que $1 millón fue abonado a la nueva cuenta. Pasos ya se empezaban a dar en la cuenta del señor Char. Cheques más que se emitieron a nombre de SAC. Solo en esos meses del 2004. Y eso sumó casi $16 millones. Siempre en el Banco Cuscatlán. Habría que ver entonces cuando usted va y ve quiénes son los dueños del Banco Cuscatlán, se da cuenta que el beneficiador Copreca nunca terminó la construcción del bulevar por la cual le habían pagado, y lo que implica que se llevaron, de acuerdo al artículo, más de $15 millones. Ahora, de los 17, casi $18 millones que circularon en las cuentas de Char Light, la justificación que se ha dado de que esta partida era secreta y que se dedicaba a cuestiones de inteligencia. Mire qué bonito está. Esta justificación. El mismo señor Charles Likes dice que los pagos a tarjeta de crédito de la primera dama, la señora Ana Ligia Mixco, los desembolsos del partido de Arena, del cual Saca era presidente, los pagos a agencias de publicidad que luego depositaron dinero en cuentas ligadas a empresas de expresidentes, los depósitos de exfuncionarios como el señor secretario de Comunicaciones, el señor Rank, y los abonos a cuenta de otros empleados de casa presidencial vinculados al área de tesorería y finanzas eran actividades de inteligencia. Mire qué bonito. Actividades de inteligencia eran. Vamos a ver si creo que ni la abuelita nos creyera aquí este cuento. El 13 de septiembre del 2004, con cargo a una de las cuentas del señor Char Likes, salió el cheque y ahí está el número a nombre de la señora esposa del señor presidente por un cheque de casi $14,000, lo que de acuerdo al artículo evidencia un pago personal que en nada se relaciona con gastos relacionados a presidencia o a la inteligencia del Estado. Mire, de igual manera, Banco Cuscatlán y tarjetas de oro SADCB. Una operación altamente organizada y completa de parte de estas élites que existen porque existe el saqueo del Estado. Entonces la deuda externa de El Salvador la deberían de pagar